Bienvenidos a este podcast. La división de poderes propuesta por Montesquieu dividió en dos tipos de regímenes. El parlamentario, del cual no nos ocuparemos el día de hoy, y el presidencialista, que es el que nosotros tenemos en México. En este, el poder ejecutivo es quien comanda al gobierno y al Estado. Y obviamente este poder es independiente del poder legislativo y del poder judicial. En este régimen, al igual que en el parlamentario, cada poder debe ejercer sus propias competencias y no invadir las del otro. Deben estar separados por orden constitucional. En nuestro país, el poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República y esto pues da estabilidad y desarrollo a el país. No está subordinado al poder legislativo ni al poder judicial. Como ya dijimos, cada quien tiene su espacio. Y bueno, desde que México comienza su vida como nación independiente, se elige un régimen republicano, salvo ese periodo corto en el que fuimos una monarquía siendo Maximiliano de Habsburgo el emperador. Y bueno, ya sabemos esa parte de la historia. Pero ¿en quién se deposita el poder ejecutivo? Bueno, pues el poder del ejecutivo se deposita en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, que funge como jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que siempre lo hemos visto en los desfiles, ¿no? Que dicen el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Como jefe de gobierno, pues sus decisiones y actuaciones están ligadas a la filosofía del partido político al que pertenece. Y bueno, esto ya como comentario, pues en este caso sería Morena. Y tuvo que haber ganado, también tiene que haber ganado las elecciones de acuerdo a las reglas establecidas. Lo vimos el 1 de junio pasado, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llega al poder. Y también pues debe de cumplir con el programa de gobierno que se propuso cuando era candidato. Y aquí en este caso en México pues tenemos, ahora sí que valga la redundancia, el Plan México presentado en 2025, en enero de 2025, donde el gobierno de México da su plan de actuación para los próximos 6 años, no 5. Como jefe de Estado, pues el presidente debe buscar que sus acciones y su ejemplo fomenten y preserven la unión de los mexicanos. Su vida pública y privada debe estar orientada por la ética republicana que antepone sus intereses a los del Estado. Y bueno, pues otro comentario podemos ver en el caso de Estados Unidos, que también es una república, pues como la vida de Donald Trump pues no está siguiendo esta parte y ya empieza a ver ahí como señales de alerta, ¿no? Representa a los Estados Unidos mexicanos ante los demás jefes de Estado del resto de los países. En este caso, pues la presidenta Claudia Sheinbaum, la que nos representa como presidente, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues a través del secretario de la Defensa ejerce esta función. A través de él o del secretario de Defensa, normalmente pues es a través del secretario de Defensa. Dispone de la totalidad de la fuerza para la seguridad interior y exterior del país y bueno, pues tiene la facultad de nombrar los cargos pertinentes de subsecretario, comandante, director, etc. En cuestión de relaciones internacionales, pues el presidente también es quien nos representa ante otros países. Otras funciones que tiene, pues también es Ministerio Público, tiene la capacidad de poner o quitar cargos y es la autoridad agraria que también su opinión o su objetivo y sus leyes van encaminadas a analizar este tema. El presidente, no debemos olvidar, es un funcionario que es electo por mayoría. Y pues al momento de tomar el cargo, pues otorga su palabra de honor y fidelidad a la patria y a los intereses de la misma.
¿Y quién puede ser presidente? ¿Todo el mundo puede ser presidente? Pues no. La Constitución en su artículo 82 dice quiénes sí pueden ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. Primero que nada debe ser un mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos y tiene que haber residido en el país por lo menos durante 20 años y también tiene que cumplir con lo siguiente. Y aquí los chavos pues tienen que crecer un poquito, los que están pequeños, porque tiene que tener 35 años cumplidos, no tiene límite de edad o se puede ser presidente pues ya a una edad digamos avanzada, que triste sería, pero bueno, así está. En cuanto a residencia en el país, pues bueno, debe haber residido en México todo el año anterior al día de la elección, porque pues esto le da pues el conocimiento de lo que está ocurriendo en el país de primera mano y pues quita influencia extranjera que pueda tener. Imagínate que ha vivido en Europa el año anterior a su mandato, pues no sabe qué sucede aquí en el país y probablemente está influenciado por el lugar donde estuvo viviendo. Una cosa muy importante y que ha quedado muy clara desde que este país se volvió independiente, pues es estar separado de la cuestión religiosa. Entonces el presidente no puede ser ministro de ningún clero, esto para separar las cuestiones de iglesia, estado. Entonces en las leyes de reforma esto quedó súper claro también. No pertenecer al ejército cuando menos 6 meses antes del día de su elección. Y pues esto garantiza la imparcialidad del proceso. Imagínate, el ejército es quien mantiene el orden en el país y que pues el comandante o un general de alto rango pues sea el presidente. Podría decir todos tienen que votar por mí y ahí ya sería una cuestión de imparcialidad. Y otra cosa, pues ya también después de los gobiernos de generales que siguieron a la revolución, pues esta parte también ya ya pues no aplica en estos tiempos. No ser funcionario, lo mismo, 6 meses antes de su elección, no puede ser secretario, subsecretario, procurador, gobernador ni jefa de gobierno 6 meses antes de su elección y por eso vemos que cuando empiezan a salir los candidatos que le llaman esa cuestión del destape, pues el gobernador o el secretario renuncia y entonces los ven ya como presidenciables. ¿Quiénes? Cuando eres presidente, pues vas a estar en el cargo, y esto es nuevo, vas a estar desde el 1 de octubre, ¿se acuerdan que antes era en diciembre? Y entonces ahora tenemos un día sueto, que no lo teníamos como contemplado. Siempre decía la Ley Federal del Trabajo que será un día de descanso obligatorio el 1 de diciembre, de cada 6 años en el cambio del poder, pues no, ahora es en octubre y eso pasó justo el año pasado. Entonces, bueno, pues tiene del 1 de octubre y va a durar pues 6 años, el famoso sexenio. Y pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente? Bueno, pues el presidente es el principal defensor de la Constitución, lo debe hacer respetando y haciendo respetar sus designios, y de ahí viene esta cuestión de la promesa el día de su toma de protesta de guardar y hacer guardar la Constitución. También imprime dirección política al gobierno, identifica y resuelve problemas sociales y pues lo resuelve de la manera más eficiente. Todo esto con el fin de definitivamente elevar la calidad de vida de los mexicanos. Pues también el presidente es parte de su trabajo, es ejecutivo, es ejecutar, gestiona y aplica las leyes aprobadas por el Congreso sin perder el objetivo de cada una de ellas, ni su contexto, ni sus alcances. Y ahorita pues quisiera mencionar algo de esto. Y bueno, pues en materia de política exterior, ya también mencionamos que es el que dirige la política exterior en México y nos representa. ¿Cuáles son sus potestades? Pues, ¿qué es esto de potestades? Pues, ¿cuál es su trabajo? Bueno, pues elaborar un plan de desarrollo y programa de gobierno. Ya veíamos la cuestión del Plan México en enero del 2025. Iniciar leyes,
la exclusividad de iniciar la ley de ingresos y presupuesto de egresos. Esto también los que nos dedicamos a la cuestión de la cuenta pues lo tenemos muy presente cada año. Interponer observaciones a las leyes del Congreso o veto. Esta cuestión no me gusta tanto, pero bueno. Nombrar y remover a los miembros de su gabinete. Ya vimos que, por ejemplo, el secretario de Hacienda pues pasó a ser asesor en cuestiones internacionales. Tenemos un nuevo secretario de Hacienda. Influir sobre los diputados o senadores de su partido político en las cámaras del Congreso. Esta parte tampoco me hace muy feliz. Influir sobre los diputados y senadores de partidos políticos diferentes al partido, a su partido, ¿no? En este caso pues a Morena. Pero realmente el poder ejecutivo, el presidente hace todo el trabajo, definitivamente que no. El poder ejecutivo es un poder que tiene muchísimos funcionarios y bueno, pues el presidente tiene su gabinete integrado para poder realizar todo este trabajo de dirigir un país. Pues es el que está ahí realmente operando, entonces necesita muchísima ayuda. Entonces, pues esto se divide en sectores. Primero tenemos el sector central y pues es el gabinete del presidente y nosotros lo podemos identificar como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de controlar la parte de los ingresos, la fiscalización y el debido cumplimiento con esta obligación de la Constitución. La Secretaría de Relaciones Exteriores para atender asuntos que tengan que ver con las relaciones con otros países. La Secretaría de Salud, y en fin, cada una de las secretarías que nosotros conocemos. Y hay otros sectores que también normalmente escuchamos y que son parte definitivamente del gobierno, pero que tienen características especiales. La principal de ellas pues es que son autónomos. Entonces, pues ¿cuáles serían los autónomos? Yo creo que el principal es Pemex. También tenemos al Seguro Social, al IMSS, y a la Comisión Nacional de Agua, Conagua. Las diferencias entre uno y otro, bueno, pues sería, por ejemplo, que el sector paraestatal es autónomo, toma sus propias decisiones y pues puede tener más flexibilidad, pero sin embargo se someten a la supervisión y control del Poder Ejecutivo. Y su organización interna se sitúa en una junta de administración. Pues en el caso del IMSS, pues aquí en esta junta de administración recordemos que es una organización tripartita. Y su organización interna pues es de secretario, subsecretario, director de área, jefe de departamentos y todas las demás personas que trabajan ahí. ¿Y cómo hacer para no chocar los poderes? Esta parte de que no choque el poder ejecutivo, vamos, con el poder legislativo y con el poder judicial. Bueno, pues cada parte tiene sus funciones y hay dos tipos de controles. Uno de ellos es el control intraorgánico. Este se gesta dentro del Poder Ejecutivo, buscando garantizar la regularidad constitucional y legal de los actos de los subordinados a dicho poder y pues protege los derechos fundamentales, supervisa la buena gestión de las políticas internas y bueno, tiene instrumentos. El primero pues sería el refrendo y este consiste en firmar lo aprobado por el superior, que pues es el Poder Ejecutivo, los acuerdos de gabinete también. Y aquí los funcionarios le expresan al presidente su parecer acerca de la constitucionalidad de un proyecto o iniciativa de ley. La Contraloría y Recursos Administrativos es la potestad del presidente de controlar la regularidad constitucional y legal de los actos de todos sus subalternos y en caso de transgresión fincar responsabilidades. Hay otro tipo de control que es interorgánico. Acuérdense que el otro era intraorgánico. Y entonces se produce entre los tres poderes. Así es que aquí dicen cada quien su pedazo.
y este busca regularidad legal de los actos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en defensa de la Constitución, y pues trata de vigilar la gestión de las políticas públicas para implementar la Carta Magna. Entonces, en este caso, el Poder Judicial ejerce un control jurisdiccional bajo el principio de supremacía de la Constitución. De esta manera, las sentencias se dictan a través de la deliberación sobre la constitucionalidad o no de las iniciativas propuestas por el Poder Ejecutivo. Y esto, recuerden que el sexenio pasado trajo toda una historia que terminó en los cambios que ya conocemos en el Poder Judicial. La verdad, súper triste esta situación. Y el Poder Legislativo, pues lo son los ciudadanos. Acuérdense que pues, está la parte de la Cámara de Diputados, y entonces, y la Cámara de Senadores, pues la representación de los estados. Cuentan con las siguientes herramientas. El Poder Legislativo puede controlar al Poder Ejecutivo con rendición de cuentas, responsabilidad política, mecanismos de transferencia, actos de los servidores públicos pueden ser penados de acuerdo al artículo 7 de la Constitución por el acceso a la información y pues la cuestión de juicio político. Yo creo que esta parte en sexenios pasados estaba como muy bien marcada. El Poder Judicial tenía su espacio y su manera de actuar y no siempre estaba de acuerdo con lo que decía el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, pues las leyes se debatían de una manera más intensa en la Cámara de Diputados y Senadores. Con la llegada de Morena al poder y pues con la Cámara de Diputados y Senadores de un mismo partido, pues prácticamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, pues tiene todo el poder legislativo de su lado, digamos, de su mismo color, y entonces pues las iniciativas fluyen y lo que dice el Ejecutivo pues se cumple, no hay un contrapeso. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el contrapeso era el Poder Judicial, el que le metía zancadilla en muchísimas cosas. Y pues desafortunadamente con la reforma al Poder Judicial esta parte ya queda también, digamos, del lado del Poder Ejecutivo. Entonces, pues se tendrán que ver los tiempos por venir. El Poder Judicial está a punto de tener elecciones este año para elegir a los ministros de otra manera, elegidos por el pueblo, la cual es una situación bastante, digamos, novedosa y complicada, pero en este momento pareciera que el país pinta de un solo color. Efectivamente, como dice el Ejecutivo, como dijo el presidente López Obrador en su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum también, pues puede resultar de esta manera en un beneficio para México al momento de que no hay quien diga que no a las cosas que se tienen que hacer, pero esto, como tiene cosas muy buenas, puede tener también cosas muy malas. Entonces, pues aquí está terminado esta parte de la actividad 2 de la materia Derecho Constitucional.